Benja. Benja. Sí, ya está grabando, está la guía ahí. Pero antes de ver las cositas, preguntar lo de siempre. ¿Alguna duda que me quieras hacer? Consultar, Em, sea lo que sea. a ver. Oh, mira. O sea, si es sea lo que sea, tengo una duda, pero muy... Dale, no. A ver, espérame, tengo que ir a buscar el libro. Dame un chiquitito. Sí, obvio. Voy a Tengo. compartir pantalla por mientras. Me está compartiendo. Bueno. Ya, por aquí. Dice... Es de lógica. ¿Lo tenía ahí? A ver. ¿La duda? Eh, no lo intenté hacer de nuevo, sí. Pero, mira, dice... Si la negación de A implica B, para todo B, entonces Ya. A es cierto. A ver. Dice que la negación de A implica B. Exacto. ¿Es? Para todo B Ya. implica que la proposición A es cierta. Ah, la negación de A, solo la negación de A, no la negación de A implica B. La negación de A implica B. Eso. Para todo B implica que A es verdadero. Me pone que A se ver. llama ley de Clausius. Ya nunca en mi vida lo había escuchado. Pero veamos qué dice esta cosa. Y según yo, si era... O sea, como es para todo B, uno puede poner B falso y... Veamos, a ver, por contra recíproco. Esto nos debería decir que A equivalente a falso implica que esta proposición negada. ¿Sí? Claro. Y eso significa eh, A implica B negado y existe un B, creo yo. A ver, llegó el Benja, ¿no? Sí. Sí, Hola, Benja. está con Eh, micrófono. Ahí está. listo. Veamos si llegamos a algo. Y la negación de... espérate, aquí, la negación de P implica Q es P y no Q, ¿verdad? Ujú. Sí, estamos todos de acuerdo, Exacto. ¿no? Ya, entonces esto me quedaría I no B, existe un B. ¿Y eso me dice algo o no me dice algo? O sea, yo le evalué nomás probé las posibles combinaciones A y B y claro que si B es falso porque es para todo B y damos que A es cierto, no, espera, ahí me queda falso, implica falso, eso es verdadero. Alfa, a ver, espera. Está bien raro está bien raro el enunciado, que la verdad no lo entiendo mucho. Sí, o sea, yo me quedé pegado con eso. Sí. Era de un libro que me dio el profe. Está interesante, sí, está interesante. Pero así a la primera ya vieron que no me salió. Entonces habría que pensarlo un rato más.
Sí, podríamos estar quizás media hora más viendo cómo nos sale. Así que está interesante. Le preguntaré al profe también después. Es que Sí, pensé que, que si salía rápido me iban a retar. nada, está bien. ¿Y tú, Benja? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Preguntas? No, ahora venimos a hacer ejercicio más que nada. Ya, bacán. Bacán, bacán. Sí, sí, la cosa era. O sea, hoy día hice una guía 2.0, o sea, 2.5, eh, porque aquí entre estas dos ayudantías faltó una. Entonces vamos a ver todos los contenidos aquí, en realidad todo lo que han visto y lo que les sirve, y alguna cosita de grupo simétrico si es que nos sale por ahí. Ya, sí. Entonces, como el Felipe me habló del grupo simétrico, creo que aquí puse una ayer, y vamos al tiro a hacer esa, pa. Vamos al tiro a hacer esa entre todos. A ver esta cosa que no me está funcionando. Ahí sí. Más que más que de demostración esta sí, es como de calcular cosas, o de encontrar cosas y etcétera. Más que nada para ver si están entendiendo bien y por qué me pegó toda esta cosa. Si están entendiendo bien el grupo simétrico. Ahí sí. ¿Se ve todo, no es cierto? ¿Se ve lo que estoy proyectando? Se ve. Sí, Perfecto. Ya, entonces me dan una permutación, y esto ustedes pueden hacerlo con la que se les ocurra, así como a practicar. Y invento una permutación en cualquier grupo simétrico, y me piden descomponerlo en ciclos disjuntos. Entonces hay que hacer cosas tipo algorítmicas. Y notemos bien que dice permutación, no dice que es un ciclo, no, es una permutación. ¿Por qué? Porque el ciclo manda el 3 al 7, el 7 al 8, el 8 al 9, no, esto es una permutación. Entonces, significa que el 1 va al 3, el 2 va al 7 en orden, el 3 va al 8, etc. Y me pide descomponerlo en ciclos disjuntos. Además me pide encontrar su orden y encontrar explícitamente cuál es esa permutación elevada a la 2008. ¿Sí? Puedo poner el número extravagante que se me ocurra, entero, y va a resultar. Y entonces, primero les voy a preguntar a ustedes, pues, ¿se les ocurre cómo yo podría descomponer esta permutación en ciclos disjuntos? ¿O saben o Bueno, no déjame saben? ver. La idea es llegar a escribir esto como ciclos. Claro, varios. Mm, A ver, tendría que revisar de nuevo. Estoy seguro. No, porque si no se le ocurre, lo vemos, pues y no se les va a olvidar nunca más. Esta cosa, por ejemplo, empecemos a inventar el primer ciclo. Entonces yo me tomo el primer elemento y yo sé que el uno, ¿para dónde va? Va al 3, Tres. ¿no es cierto? ¿Sí? Y voy siguiendo la órbita. Piensen en la órbita. Entonces, si yo voy a parar al 3, ahora me fijo en el 3, ¿no es Ah, y cierto? el 3 al 8. ¿No es cierto? Y el 3 va al 8. Después el 8, ¿a dónde va? Al 1. Ah, se cerró el ciclo. Ahí está. Se cerró, ¿no es cierto? Estamos. Y así se hace todo. Y a ver, Díganme entonces, ustedes qué sigue. del 2 al 7, Sí, del 7 al 2 quedó cerrado. y O se sea, cierra. ¿No es cierto? Y eh, después,
El 3 está listo, el 4 al ¿Está 9. listo? Ya, 4, 9. Y del 9 al 6, del 6 al 5 y cerraste. Y Porque el se 5 cierra. al 4. Y estamos tiki-taka. Este no se les va a olvidar. Sí, tienen que seguir la órbita. De hecho, lo vimos igual en una ayudantía que se puede descomponer de manera única. Salvo permutaciones, porque ustedes saben que estas cosas permutan. Pero es de manera única. Porque uno sigue la órbita y no hay. Va a ser imposible que yo encuentre una órbita donde esté, por ejemplo, el 1 va al 3 y el 3 va al 7. No, nunca vaya a pillar esa órbita. Entonces tienen que tener eso como que fuera una órbita. Entonces estamos ok con eso. Ahora yo les pregunto el orden. O sea, yo sé como por intuición claramente el orden del que está acá va a ser claramente el orden de lo que está acá a la derecha. Y claramente también es más fácil mirarle el orden a las composiciones del Ahí me ciclo. acuerdo, al ciclo sacar el mínimo como un múltiplo de todos los que se repiten. Y eso, ¿no es cierto? Sí, ¿Qué orden tiene el primero? 3. Luego el otro tiene 3, 2 después y 4 y mínimo como múltiplo entre ellos el 12, creo. 12. Y eso. Porque ustedes saben que si lo elevan a cualquier número que esté entre medio, va a quedar uno dando vuelta. Entonces, con elevar al 12, nos aseguramos que todos van a parar a la identidad. Claro. Y estamos impeque y estas cosas conmutan. Entonces, descomponer en ciclos disjuntos es la mano para todo, porque se porta súper bien. Conmutan, los órdenes salen súper fáciles, etcétera. Entonces ya estamos bien con eso. Y por último, Y para el 2008 dividirlo en... ver el resto de dividir por 12. sí, ¿no es cierto? Porque elevarlo de la izquierda al 2008 es lo mismo que elevar al de la derecha a 2008, ¿no es cierto? Pero estas cosas conmutan y se portan bien, entonces cada uno queda elevado a 2008. Entonces ahí uno sabe que este tiene orden 3, entonces si divido 2008 en 3, ¿cuál es el resto? 1. Si divido el 2008 en 2, resto 0. Y el 2008 en 4 es resto 2, si no me equivoco. El 4 lo divide. Ah, no, lo divide, ¿no Lo es divide. cierto? Es 0. Entonces, cuando yo le a 2008, ese queda la identidad, y entonces sigma a la 2008 no es nada más que 138. ¿No es cierto? Claro. Los otros llegan a identidad y solo me Los quedan otros se dando quedan en vueltas. identidad, ¿sí? Y el primero se quedó elevado a 1, porque va dando vueltas cada 3 veces. Es bastante sencillo el ejercicio. Entonces, ustedes tienen que rescatar, bueno, cada vez que quieran descomponer en ciclos, van siguiendo la órbita del elemento. El 1 va al 3, después chuta. Después el 3 va al 8, después el 8 va al 1 y se cerró, etcétera. Ya estamos, Estupendo. estamos súper, súper. Y veamos cositas generales, cositas de todo lo que ya hemos visto. Sí, y lo de siempre, los voy a dejar a ustedes pensar un ratito, poquito, no vamos a estar 10 minutos ahí, pero nos dan un grupo de orden impar, un elemento en el grupo, y me tengo que probar la existencia de un elemento que al cuadrado me dé ese elemento en A. Este ya lo vi. ¿Sí? Dejemos Sí, a igual 20. ese no uno equivalente a este. Ya, perfecto. Entonces, ¿cómo sería? Abre un conjunto G. Así, ¿Cómo? escríbeme un G igual, abre corchete. ¿Ya? Tenemos... ¡Ah! No era idéntico, pero No, el otro era con la identidad, sí, pero es la misma idea. es la misma idea. ¿No es cierto que habíamos visto que... O sea, el que vimos, el que vieron conmigo o lo vieron en otro lado? Creo que lo había visto con él, pero no sé Ah, si ya. estaba en el libro. Yo vi uno en el libro, pero Ya. era Ah, sí, A pues. igual a su inversa, creo. Sí, Sí, es lo mismo. De hecho, lo vimos igual en la ayudantía, que era G al cuadrado de la identidad implica que es abeliano.
o no era ese? No, no era ese exactamente, pero es parecido a la idea. Sí, porque si hay que, entonces... Claro. Ya, pero eso. A ver, entonces, ¿cómo se tirarían a hacer el ejercicio este? A ver, dame un- ¿Mm? Pistas. Si estamos en un... Bueno, si me dicen que es de un orden impar, claramente el orden es finito. Es más, lo podemos escribir como un número impar. ¿No es cierto? Eso se sabe. Ujú. Ahora me están solamente pidiendo probar la existencia, de que existe un elemento que al cuadrado llegue a cualquier elemento de A. O sea, es como, puede pensarlo incluso como un para todo A. Entonces, la pista está en que en grupos finitos de cierto orden, todo elemento al orden del grupo Da la es la vuelta. identidad, ¿verdad? Y por ahí se saca algo. O sea, de hecho, puede que tenga un orden menor, pero yo sé que al elevarlo al orden del grupo, sí o sí llego a la identidad. Además de grupo, entonces la inversa existe, asociatividad, neutro, todas esas cositas. Que sería mucho si digo que A a la N es igual a B. Pero se puede, po. ¿Por qué no? Porque me piden existencia. Mm, Bueno, sí. Porque A a la 2n es A, entonces yo puedo decir, tomando B igual a la n, se tiene lo pedido. Literal, es súper fácil el ejercicio. Porque me están pidiendo existencia, nada más. Entonces, yo sé que si existe A,
claramente A a la N va a estar, si sigue estando en el grupo y existe y todo se porta bien. Entonces, va a existir un B cualquiera, que en este caso es A a la N, que me asegura esta igualdad. Está demostrado. O sea, sí, está claro, está claro. ¿Sí, no es cierto? Ya. Perfecto. Sí, será súper sencillo. Este igual es sencillo, pero un poquito más largo nomás. El 2. Ah, no, este no, ni siquiera es tan largo. El 3 es un poquito más largo, pero siguen siendo sencillos. Ya, entonces aquí me dan un grupo y dos subgrupos. Entonces me piden probar que si un subgrupo es de ese orden y este otro es de ese otro orden, su intersección necesariamente es solamente la trivial. Entonces aquí yo les voy a dar una pista. Ocupar el Lagrange. teorema, claro, ¿no es cierto? Teorema de Lagrange. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con órdenes y todo se porta bien por ahí. ¿Se le ocurre algo inmediato que hacer? Habría que averiguar el cardinal de G. No, no es necesario. Más que nada ver que no tienen divisores en común entre los cardinales o no. ¿Está listo? Sí, ¿no es Y cierto? avisarle al tiro. Ya, pero ¿por qué podemos hacer eso? Pregunto yo, Porque estamos con la intersección. ¿no es cierto? La intersección también es un subgrupo, eso lo demostramos. De hecho, lo demostramos para una familia de intersecciones. Entonces, como nosotros sabemos que esto es un subgrupo de G, pero también es subgrupo de cada uno de estos. Viven en cada uno de estos. Por lo tanto, además de que esta cosa, el orden de esta cosa, tenga que dividir al orden de G, tiene que dividir al 34 y al 77. Bueno, pues ¿quién divide a esos dos números? El uno nomás. El 1 nomás. O sea, el orden es el 1, por lo tanto es trivial. Entonces, para ser un poquito más formales, dado que la intersección también es subgrupo, por el teorema de Lagrange, eh, el orden debe dividir a 34 y el orden de esto debe dividir al 77. Por lo tanto, el orden es 1. Demostrado. ¿Sí? Bien, bien sencillito el argumento.
Súper. Sí. Comprendo. Ya, sigamos. Sencillito. Y este del 3 igual es sencillito. Me dan un grupo, de nuevo dos subgrupos, pero ahora me piden demostrar una equivalencia. Me piden demostrar si estos grupos conmutan, o sea, estos subgrupos conmutan el producto, entonces necesariamente el producto es también un subgrupo. Y viceversa. ¿Verdad? Entonces, claramente, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Hay que hacer alguna implicancia. ¿Llegaron a algo o no? Aguántame, aguántame. Estoy en proceso. Dale nomás.
No, no llegué. Ya démosle nomás. O sea, Ya, démosle, por favor. partimos por la hipótesis, ¿sí? Y debería llegar a demostrar que eso es un subgrupo de G. O el otro, porque son conmutan. Entonces, si yo tengo esta igualdad, recordemos varias cositas de qué es ser un subgrupo. De que, de que el neutro tiene que estar aquí, el mismo del de arriba, de que tiene que ser asociativo, tiene que tener neutro y tiene que tener inverso, cerrado para todas esas operaciones. Entonces, si tenemos esta cosita y tomamos, o mejor pongamos, sea ya, tomando, no sé, pues, una B, una coma B en HK, tenemos que A es algún H minúscula acá, y B es algún H', K', con con H en H y K en K. Sí, porque claramente están bueno, quizás explicitar un poquito qué significa ser HK. Son todos los HK, tales que H están en H y K están en K. Ya, entonces, claramente si tomo dos elementos ahí, son de la misma forma del conjunto. Y yo tengo que ahora demostrar eh, todas las cositas. Primero, es trivial si nosotros tomamos la identidad, porque ambos son subgrupos. Por lo tanto, Sí. ambos heredan la identidad. Por lo tanto, tomando eh, H igual K igual E, se tiene A igual E en el cosito. ¿Sí? Ese es bien trivial. Tenemos E por E. E por E que es E y lo hereda de arriba. Tenemos también que demostrar que A a la menos 1 tiene que seguir quedándose tiene que seguir quedándose en el grupo. Y entonces, ¿quién es A a la menos 1? A a la menos 1 es HK a la menos 1, pero esto es K a la menos 1, H a la menos 1. ¿Y esto dónde vive? Esto vive en KH. Sí, porque ambos son subgrupos por separado, los inversos viven en cada uno, el producto vive en esto. Pero recordemos que estos son iguales, por lo tanto, es cerrado para los inversos. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí, sí. Ya, ¿y qué nos falta? Asociatividad, ¿no es cierto? Claro, Pero eso es está trivial. neutro y el inverso y la asociatividad se hereda. Claro, esas son triviales, entonces está listo. Tenemos esa implicancia. Tenemos la implicancia. Y veamos la otra. Veamos la otra que me parece que igual es bien rapidita. Si yo tengo que ese producto es subgrupo, ya, yo tengo, yo digo, sea HK subgrupo, ¿sí? Subgrupo. Probemos que HK es subconjunto de KH.
Sí, porque nosotros tomamos como verdadero esto de acá y queremos probar esa igualdad. ¿Y cómo probamos una igualdad? Con doble inclusión. A menos que sea directa, pero esta no la veo directa. Pero es análoga incluso. Se van a dar cuenta que es realmente análoga. Queremos probar que HK está en KH. Probemos que, ya. Entonces, ¿cómo probamos una inclusión? Tomamos un elemento, tomamos X en HK. Entonces X es algún HK, ya saben dónde vive cada uno. Luego, luego X a la menos uno también está en HK, porque son, por hipótesis es un subgrupo. Entonces se porta bien con la inversa. ¿Y qué significa que X a la menos uno esté en HK? Significa que K menos uno H a la menos uno está en K, en HK. Sí, sí. ¿Y esto qué nos dice? Mm, Tenía el inverso en HK, tiene el... Y- Pero espera, ya está antes en HK. Ah, está ahí en KH, perdón. Sí, ahora el inverso de K En está en KH. H. Eso, Y claro, y si el inverso está en H, quiere decir que K también está en H, porque se porta bien con los inversos, claro. ¿verdad? Y eso implica que si nosotros tomamos que... Entonces tenemos la inclusión. Tenemos la inclusión. ¿Estás listo? Porque nosotros tenemos que KH está en HK, pero necesariamente entonces tenemos la inclusión. ¿Se entendió eso o no? Por mi parte, súper. Sí, porque básicamente conmutó, pero se porta bien con los inversos, entonces tiene que estar en el otro lado. De hecho, perdón, me equivoqué. HK, KH. Sí, ¿verdad? Y esto es igual a... No, no es igual a X, pero se prueba la otra inclusión. Y la otra es realmente análoga. Y la otra es análoga porque ustedes toman un I que esté en KI, en KH, pero este I se escribe como algún K', H', pero I a la menos uno también está en KH, pero I a la menos uno es H' menos uno, K' menos uno. ¿Y esto dónde vive? En HK. En HK. O sea, tomé algo que vivía en KH, pero también me di cuenta que vive en HK. No lo mismo, pero sí se porta bien con la inversa. ¿Sí? ¿No? De acuerdo. Ya, bueno. Ya, perfecto, perfecto. Y el 4 bueno, el lema de Poincaré, pero es súper facilito, pero no lo vamos a hacer, sí, porque no es muy útil. Sí, así que vamos a saltarnos al 5 que tampoco lo veo muy interesante. Quizá el 8 es más interesante. A ver, veamos el 8. Y entonces me dan un grupo y un subgrupo, y me están pidiendo probar que si x al cuadrado está en el subgrupo para todo elemento de G, es decir, todos los elementos del grupo en el subgrupo al cuadrado se siguen quedando, entonces necesariamente el subgrupo es normal y ese cociente abeliano. Esta es una clase lateral.
Jim, decir que si todos los x cuadrados para un x en g caen en h, no es lo mismo decir que todos los h sean un elemento x cuadrado de un g. O sea, lo que acá No me dicen entiendo. es que si yo tomo un g, o sea, un x en g, y lo multiplico por sí mismo, caigo en h, ¿cierto? Claro, Pero eso no quiere decir claro, que todos claro. los elementos de h sean multiplicación de elementos de g por sí mismos. No necesariamente. Ya. Mm. Sí, porque básicamente tenemos G, tenemos elementos y H no sé, po. Solamente agarro los cuadrados. Por eso, porque en el dibujito estarías tomando que todos los elementos de h van a tener que ser cuadrados, pero puede Van a haber ser alguno cuadrados. que no sea cuadrado. Claro, a ver, no puede que no, puede, todas tienen que ser cuadradas. Sí, porque básicamente todos viven en G y para vivir en H tiene que estar en G y ser al cuadrado. Ah, claro, ¿Se claro. entiende, no? Sí, Sí, no sé. sí. Entonces yo no puedo sacarme un elemento de aquí afuera y meterlo acá sin cuadrado porque tiene que estar en G todo. Ujú. Y recuerden que para demostrar, por ejemplo, ser normal hay varios criterios. Varios criterios. O sea, aquí yo tendría que hacer que los elementos al cubo son un HG y son un GH, ¿o no? Mm, mm, No, que los elementos al cuadrado nomás, pues. O sea, yo pensaba, por ejemplo, toma un x cubo, va a ser, por ejemplo, x cuadrado por x. Y eso va a ser multiplicar un g cualquiera por por todos los elementos de h, Claro, y lo puedes dar vuelta y te quedan un elemento de h por todos los elementos. O sea, un elemento de g por todos los elementos de h también. ya está perfecto.
No se me había ocurrido, pero está bueno. Claro, porque tú estás diciendo, tú dices que tomando un X, claro, y este es un... De hecho, este X es para todo X en G. Y me doy cuenta que esta cosa conmuta para el otro lado igual. Sí. Y ahí tienes el Y ahí tienes que las clases HHC. laterales izquierda y derecha son iguales. Está perfecto. Y ahí tenemos demostrado que es normal. Para el otro hay que indagar en el grupo cociente, ¿cierto? Claro. Se lo tengo Sí, y idea. veámoslo porque ya ha pasado harto rato. Entonces veámoslo entre todos. Recordemos lo que ya habíamos hecho antes, de que si x cuadrado es el neutro, entonces el grupo es abeliano. Recordemos también que como h es normal, cuando yo cociente, seguirá siendo un grupo. Ujú. ¿Sí? Si no fuera normal, no es grupo. Pero es grupo, entonces podemos usar este criterio. Ahora, ¿cómo lo vamos a usar astutamente? Mirando las clases. Mirando la clase, por ejemplo, GH es una clase lateral. ¿Y qué pasa cuando yo la elevo al cuadrado? Porque recordemos que ¿quiénes son elementos de GH? O sea, G cocientado con H, sus elementos son relaciones de equivalencia, son clases laterales. Entonces, tenemos que trabajar con este tipo de conjunto. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo esto? Tengo GH, GH. ¿Qué podemos hacer acá? H es normal, ¿verdad? Entonces nosotros podemos tener GG, HH. Pero esto no es nada más que G al cuadrado H, ¿o no? Sí, sí. ¿Hasta aquí estamos bien o no? Ya, y después, ¿qué pasa con ¿qué pasa con G al cuadrado?
nosotros sabemos que G vive en G, porque esto es para todo G en G. Pero G al cuadrado vive en H. Entonces, cuando yo le multiplique cualquier cosa que vive en ella misma, sigue Sea un H. siendo Sí, H. H. ¿Qué significa eso? Uno podría haber dicho, chuta, pero yo quería llegar al neutro, ¿no es cierto? Bueno, pero ¿quién es el neutro cuando yo cociento? Lo que yo cocienté. ¿Se acuerdan de eso? Es el neutro de G por H, dice. Ah, H es el neutro. No sé, H es el neutro, H ¿no es es el cierto? neutro en los cocientes. Sí, pues. Entonces yo me di cuenta que tomo cualquier clase que vive en GH, o sea, G cocientado con H, y la elevo al cuadrado y es el neutro. Por lo tanto, G cocientado con H es abeliano. ¿Se entendió ese argumento o no? Sí, aunque es de una parte que no estudié mucho, que los grupos cocientes. No, pero es que los cocientes son los más importantes. Los cocientes sirven para todo. Siempre acuérdense que cuando uno cocienta está mandando todo lo de abajo al neutro. Recuerden siempre, hagan la analogía de z, por ejemplo, 7z. Entonces nosotros nos damos cuenta que todos los múltiplos de 7 van a ser cero. Siempre. Claro, O en 3z, todos los múltiplos de 3 son cero. ¿Qué significa? Que el kernel es lo de abajo, es H. es decir, todo lo de abajo es el neutro. Entonces ese argumento es importante y sirve para todo. Bueno, ahí está demostrado. Es abeliano. Sí, y eso igual había que jugar porque hay que entender quiénes son los elementos de este cociente. Y los elementos de ese cociente son conjuntos. Son clases de equivalencia, en particular clases laterales. Bueno, este igual es importante. El 9 es súper importante. O sea, más que importante es útil. Sí, la última sesión de ejercicios que no se pudo hacer la hice asincrónica. La dejé grabada por si alguien la quiere ver. Y ahí se ocupa varias veces con los teoremas de Silo para como clasificar grupos del orden que a ustedes se les pueda imaginar, ver si son simples, normales, etcétera. Y esta cosita es un argumento que se necesita para poder concluir algunas cosas. Entonces, ¿qué dice? Dice que me doy un grupo y que si el cociente por su centro es cíclico, entonces necesariamente el grupo es abeliano. Algo que no es obvio a primera vista, pero es súper útil.
¿Cómo van? Oh, disculpa, yo me había desaparecido en el anterior. Eh, no, con este sí que estoy atorado. ¿Y tú, Felipe? Cuando es cíclico, ¿es monógeno? Em, no, son distintos, pero es la misma intuición. O sea, es lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque cíclico es generado por un puro elemento, pero finito, el grupo. Y monógeno también es generado por un elemento, pero es infinito. Ah, Infinito lo que genera. Entonces ustedes, por ejemplo, saben que Z es monógeno, porque es generado por el uno, por ejemplo, pero es infinito. claro. Pero no sé, pues Z, 2Z, para terminar la idea, porque yo sé que ya me entendiste, es cíclico, porque es generado por el uno, por ejemplo, pero es finito. O sea, al G cosentado por su centro, me queda que lo engendra un solo elemento. Y además, como mandé todo el centro al kernel, eh, no, a ver, ya te dejo hacerlo, te dejo hacerlo. Sí, no, estaba anotando cosas que mencionaste. Por ejemplo, lo mismo que dijiste, esta cosa la engendra un puro elemento y además es finito. Entonces saquemos información de ahí. Entonces nosotros sabemos que, no sé, un Z que vive, no, otra letra mejor. Un P que vive acá en G cocientado ZG es de esta forma. O sea, es engendrado, va a ser alguna potencia. Eso me falta especificar acá en el conjunto. Alguna potencia, no sé, alguna potencia a la K porque es finito, es cíclico, pero junto con el centro, porque son clases laterales, ¿verdad? Así son los elementos como lo que vimos delante. ¿Sí? ¿Sí? Los elementos de acá son G por el lo que cociente, clase lateral. Entonces, teniendo esto en mente, tenemos que probar, no sé, pues abeliano, tenemos que probar que un XY ¿en dónde? En G, no en el cociente, tiene que implicar que XY es lo mismo que IX, tomando toda esta hipótesis de arriba. Entonces veamos si podemos llegar a algo. Eh, tomando XY en G, nosotros sabemos que lo podemos ver, pensémoslo un poquito. Estoy pensando un poco. Sí, porque no puedo llegar y tomar un elemento de esta forma porque estos viven en equipo, no viven en G. O sea, viven en G, pero son como de otra forma. No sé cómo. A ver. O si puedo. Si puedo, pues, no, si puedo. Puedo tomar un X que sea, no sé, por algún G a la K por un Z que vive aquí. Un G a la K por un Z que vive aquí. Y algún I que sea algún H a la K por un Z' que vive aquí también. Y ahí sale el tiro. Sale al tiro porque ¿qué es XY? Va a ser G a la KZ, H a la, no a la K, H a la
h a la m, otra potencia, cualquiera, h a la m, z', pero estas cositas conmutan, entonces las podemos mover, ¿no es cierto? Ya, sí. Ah, no, Pero no pero puedes este pasar. h yo me equivoqué. Ahí sí. Ese h no, es un g a otra potencia, porque es generado por el mismo elemento, ¿verdad? Sí, entonces ahí, ahora sí funcionaría nuestro argumento. G a la m, pero esto igual pueden conmutar porque ustedes saben que esto es k más m. Bueno, es lo mismo que ustedes digan que x cuadrado por x es x cuadrado, el mismo elemento. Yo separo porque tengo asociatividad. Entonces, yo puedo tener aquí g a la m, g a la k, z', pero a mí me interesa, este h no, me interesa que el gm quede con el prima. Entonces, pero este conmuta con todo, entonces me lo puedo llevar para donde quiera. gm, z', gkz, y esto es ix. Por lo tanto, G abeliano. ¿Sí? ¿Se entendió el Claro. argumento? Lo entendí, pero de aquí a que eso se me ocurre. ¿Cómo se jodido? No, pero es que, no, es que tienen que leer bien nomás. O sea, ¿por qué? Porque ustedes primero tienen que siempre pensar, ya mi hipótesis. Porque literal, desde mi punto de vista, no es rebuscado este ejercicio. Es literalmente directo porque tengo que tomar un elemento acá y los elementos de acá, como son cíclicos, son un G a la algo por un elemento en lo de acá. Después tomo otro G a la algo por un elemento que conmuta. No sé, por otro que conmuta. Y después ustedes prueban que estas dos cositas conmutan entre sí. Y es mover cosas nomás. ¿Sí? Pero quedó claro, ¿no? Sí, sí, sí. Súper. Sí, pues puedo decir toda la definición, ¿no? Sí, sí. Es diferente que yo lo hubiera partido el ejercicio diciéndole, tomemos, tomemos A igual a B al cuadrado, B a la cuarta por Z por W a la 5. Y ahí ustedes preguntan de dónde salió eso. Esos son los ejercicios rebuscados. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? Y recalco, quédense con el enunciado porque es importante. Cuando yo cociento por el centro y es cíclico, quiere decir que G es abeliano. Importante. Eh, Yo los voy a dejar. sí, Tengo que. a ver, ya, no hay problema. Oye, Benja, Economía. ¿seguimos un minuto o está bien hasta ahí nomás? ¿Y qué hora es? Son las 7 ya. Sí, pues Si solo. puede uno más, pero tampoco. No, yo creo que estamos bien ahí, ¿o no? Sí, yo creo que estamos bien hasta ahora. Ya, Ya. ya, Cuídense. ya, pues. Ahí nos veremos. Buena, Jim. Jimmy,